Bienvenidos a otro y bienvenidas a otro episodio de la criminalería. Eh, Somos Pris y Chris y estamos aquí Chris y Pris. para darle esta segunda parte al episodio de Colonia Dignidad. Sí. Como ya bien saben, en la primera parte hubo nazismo, traición, pedofilia, Sí. gentrificación. Sí, ¿Qué de más? hecho sí era gentrificación. Y creo que, bueno, más que gentrificación es ocupación. Como lo que está Ocupación, sí, haciendo sí, sí. Israel en... Empezamos duro. Empezamos O sea, duro. sí, pero Sí, pero... eh, y bueno, no puedo imaginar cómo podría volverse más loco esto, pero Pri ya me dijo que me agarre los calzones, Porque porque esto... vamos que Sí, volamos. está muy cabrón. Bueno, este es el último... Ahora sí, este es el final de temporada porque este es el último episodio y vamos a cerrar con Colonia Dignidad. Y de verdad, solo antes de empezar quería decir que cuando mapeamos como los capítulos y de más bien episodios de esta temporada, escogí este porque creo que Chris lo mencionó y lo vi por ahí, pero no sabía nada de él y dije, va. Pero ya cuando me metí, de verdad me quedé sorprendida. Estoy O sea, me lo impactada. robaste. En Sí, de resumen, me hecho lo sí te lo robé, robaste. Chris, porque sí te dije, ¿lo puedo hacer yo? Sí. Y yo hablando de asesinos de niños. Bueno, Bueno, este no está tan lejos de eso, ¿eh? También hay sí, no, infancias bueno, violentadas, que es lo peor. exacto. Pero bueno, pues empecemos. Intro. Pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen para los que les dio hueva escuchar la primera parte, pero más bien les voy a decir en qué nos quedamos en el episodio pasado, ¿no? Nos quedamos en que Paul Schaeffer, que es el líder de la secta Colonia Dignidad, fue acusado por uno de los colonos. Estaba pensando cómo llamar, de hecho, a la gente que vivía en Colonia Dignidad, porque en el documental los llaman colonos, pero eso siento que es como alguien que vive en una colonia, así como, o sea, no un Ajá. culto, ¿sabes? Pero bueno, vamos a llamarles colonos. Sí, pues sí, ellos se denominan así, Sí, pues. y él escapó y acusó a Schaeffer y al final Schaeffer salió avante, ¿no? Se liberó de los cargos y este chico que se llamaba Wolfgang, no sé cómo pronunciarlo, Müller, pero su segundo apellido es Nessie, no sé cómo se pronuncia, tuvo que huir a Alemania de vuelta, ¿no? Para no poder ir a la cárcel. Pero bueno, en este episodio vamos a empezar en 1970, porque la última frase que les dije fue que ese año ganó Salvador Allende las elecciones a la presidencia de Chile. Ujú. Y es muy importante para esta historia porque de hecho este es como un parteaguas también gigantesco para toda la colonia, ¿no? Entonces, una rápida clase de historia. Para los que no sepan, Salvador Allende era un político de izquierda marxista chileno. Él quería establecer un estado socialista y dentro de sus políticas, la más importante, o más bien la que tiene que ver más para esta historia, es la que quería hacer de la reforma agraria, ¿no? Entonces, me puse a buscar para explicarles en qué consiste una reforma agraria, porque en muchos países sucedió, aquí en México pasó también, cuando hablaban de la tierra es el que lo trabaja, todo eso. Ajá. Entonces, en Chile lo que quería hacer Salvador Allende era expropiar las propiedades, hacerlas como ya entendiste, ¿no, Chris? Para dónde vamos. Él quería expropiar estas propiedades, pero para que se pudieran pasar a pequeños y medianos agricultores, porque muchas veces estos pedazos de tierra, se podrían decir, los dueños eran una sola persona y no Claro. eran explotados de manera adecuada Como y... latifundios un Ah, poco, eso, ¿no? los latifundios, exactamente, esa es la palabra. Ujú. Y había pues muy poca producción agrícola, ¿no? O sea, realmente toda la idea de esta reforma era eso, ¿no? O sea, para darle a la gente que no solo fuera monopolizado por 2, 3 personas. Y en este caso entra mucho Paul Schaeffer porque él compró un pedazo de tierra en Chile que no estaba trabajando, pero, o sea, por esta reforma agraria, Claro. iba a ser expropiado de él y pues eso le causó mucho pánico a Paul Schaeffer, ¿no? Entonces, justo después del triunfo, las elecciones
Salvador Allende, muchos de los trabajadores del campo, que en este caso estaban alrededor de Colonia Dignidad y en otras partes de Chile, empezaron a hacer las tomas agrarias. ¿Y qué significa esto? Que pues empezaron a decirle a los dueños de las tierras que ellos trabajaban que chingaran a su madre, básicamente, que las tierras eran de ellos y pues que se le iban a quedar y lo estaban expropiando, ¿no? Entonces... Pero esto era duda, o sea, sé que era como una iniciativa del gobierno, pero también como que ellos asumieron que ya iba a pasar, ¿no? Más bien fue como una revolución. Sí, exactamente. En el campo, por decirlo así, no tanto en la casa presidencial. Ajá, ¿no? exactamente. Eso era una propuesta, todavía no pasaba, se podría decir, pero los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos agricultores campesinos tomaron manos a la obra y básicamente los expropiaron ellos mismos. Dicen en el documental que llegaban con sus banderas de Chile y nada más las clavaban en la tierra y celebraban. Y hacían, de hecho, o sea, festejaban mucho, se ponían súper pedos y todo eso, ¿no? Así voy a hacer con las casas aquí vacías de que en la Roma, ya sabes. Sí, oye, vamos a ocupar unas casitas allá vacías. Vamos a ocupar unas casitas y ya las hacemos de que, no sé, coworkings o algo. Expropien las propiedades en México. Y bueno, como les decía, esto le causó, o sea, como estaban pasando estas tomas agrarias, ¿cómo dije que se llamaban? Perdón. Expropiaciones agrícolas, ¿no? Es que sí, creo que sí tenía ese nombre, tomas agrarias, ya lo perdí, pero Okay. Como esto estaba pasando justo alrededor a las afueras de Colonia Dignidad, pues Schaeffer estaba así como de no sé qué, esto está de la chingada, tenemos que cuidarnos. Y entonces, le empezó a contar como a la comunidad, a los colonos, lo que estaba pasando, porque ellos, como les decía el episodio pasado, estaban desconectados, no veían tele ni nada. Y entonces dijo, no, tenemos que protegernos de estos bárbaros, ¿no? De estos cerdos, no sé qué. Típico. Sí, y entonces empezaron a construir una cerca de púas alrededor de la colonia y también construyeron 3 torres de vigilancia alrededor en diferentes puntos de la colonia, ¿no? Entonces, aquí también creo que quiero señalar que el lenguaje de Schaeffer, que es lo que más, en esta segunda parte como que más lo abordan, como que se va degradando conforme va pasando el tiempo y acaba siendo, o sea, sonando como Hitler literal. Porque como les decía, le estaba metiendo como mucho miedo a los colonos y aquí apunté como más o menos las cosas que decía. Llamaba a la gente cerdos mugrosos, ¿Pero a su gente o a la gente no, de fuera? A la de afuera. Okay, y esa es como también un poco la base de un culto, ¿no? Porque está creando un enemigo exterior en este punto, ¿no? Así como nosotros y contra ellos. Y más que ellos sí son exacto, y más que ellos sí son pues extranjeros, ¿no? Al final es como... Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, y era una estrategia también psicológica de pánico que le estaba causando a los colonos. Y en el documental, bueno, docuserie, entrevistan a varios que vivían ahí y ellos comentaban, y fue algo que me dio como mucho terror después, o sea, ya más adelante van a entender por qué, que ellos le tenían mucho miedo a Salvador Allende como figura, porque literal no nada más hablaba como de los que estaban expropiando las tierras, sino como del mismo gobierno. Decían, no, es que él es terrible, es un socialista, y pues recuerdan, en el episodio pasado les dije que muchos alemanes estaban huyendo justo de esa partición socialista de Alemania. Claro. Es un socialista y no sé qué, y los colonos en el documental dicen que había días o que rezaban todas las noches o cosas así, pidiéndole a Dios que lo salvaran de Salvador Allende, literal, así que mándanos a alguien para salvarnos, ¿no? ¿Sabes qué yo opino de eso? Cuéntame. ¿Por qué no se fueron a su casa y ya? Es lo mismo que digo yo, ¿verdad? Pero aquí hay muchas cosas que juegan, porque obviamente Schaeffer no lo iba a hacer porque lo estaban buscando en la Alemania, ¿verdad? O sea, él tenía que mantener su reino de pederastía, básicamente, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Sí, es que es la verdad. No, espérate, al final te lo juro que se reduce a eso, que es lo más cabrón, ¿no? Y bueno, un dato muy gracioso sobre las torres de vigilancia, que lo apunté aquí, pero porque quería sacarlo así para el episodio.
es que Schaeffer solo mandaba a las mujeres a las torres de vigilancia y las mandaba ahí, podrían estar como por 15 horas solas, sin hablar, vigilando como el perímetro y tenían que estar escondidas, que era lo peor, no es como en una cárcel que están ahí y puedes ver a los policías, no, ellas se tenían que esconder y tenían que estarse reportando cada hora a través de un teléfono así de no vemos nadie, o iba pasando un campesino que igual iba por unas chelas, güey, así decían, ya está cruzando un campesino al lado izquierdo, avisar, ¿no? Estaban súper paranoicos, ¿no? Pero me dio mucha risa que solo mandaba a las mujeres, ¿sabes? Así como que lo hacía así a propósito, como para joderlas, ¿sabes? ¿Sabes qué? Aquí medio me estorbas. Ya, vete ahí a la torre. Sí, así de, déjame aquí con los hombres. Y bueno, aquí en esta parte de la historia entra un personaje muy importante que se llama Roberto Thieme. Espero estarlo pronunciando bien, ¿no? Roberto era el secretario nacional de Patria y Libertad, que era un partido de derecha y de oposición en Allende. Y de oposición al gobierno de Allende, ¿no? Él sale en la docuserie. No sé cómo tuvo los huevos de hacerlo porque me parece que es un personaje ridículo en esta historia y ahorita van a saber por qué. Pero bueno, en 1971... Yo sí sé por qué. Perdón por interrumpirte. Dime. Porque seguro es un hombre narcisista y quien lo escuche hablar le va a dar gusto que le den el espacio. Sí, seguramente sí, la verdad. Por eso tuvo los huevos de hablar. Bueno, ya las conclusiones les diré qué opino de él en particular, porque tuve muchas notas, dejé muchas notas de él porque es una parte muy importante de esta historia. Bueno, en 1971 Roberto fue a visitar a Paul Schaeffer a Colonia Dignidad, ¿no? Y esto fue porque Schaeffer planeó una reunión dentro de la colonia con varios oficiales activos del regimiento chileno, empresarios de la zona y agricultores. Todo esto era para presentarles, para que todos se conocieran, porque para este punto Schaeffer estaba muy conectado. Ya recuerden el episodio pasado, hablamos de cómo conocía al embajador, de cómo se empezaba como a conectar con gente poderosa y todo eso. Y entonces los juntó ahí porque también todos tenían en común el que querían derrocar el socialismo y la presidencia de Salvador Allende, ¿no? Y Paul Schaeffer le ofreció a todos estos ayuda, ¿no? Aquí también hay algo que no mencioné en el episodio anterior, que Colonia Dignidad, cuando llegó a Chile, llegó como una sociedad benefactora, ¿no? Que es básicamente, se podría decir que es como una ONG. Sí, ¿no? una ONG. Y por ende, digo, ya había... ¿Qué huevos? O sea, ¿qué huevos del güey? O sea, de que llega a colonizar y aparte así de, ay, soy una sociedad benefactora de la pedofilia, pero... ¡Qué coraje! Sí, me da coraje. No, es que es la verdad. O sea, y espérate, porque, o sea, le daba como beneficios que ya había mencionado, que era no pagar impuestos, que aparte, digo, ya, también era porque estaba trabajando para Mash y cosas así, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante porque, yo no sabía, pero las sociedades como benefactores en Chile, cuando hacían importaciones de Alemania de cosas, Schaeffer, no, por lo general no había revisiones como de aduana, ¿no? Entonces, gracias a esto, me voy a ir adelantando, pero Schaeffer se encargó de proveerle armas a todos estos grupos de oposición de derecha que estaban planeando lo que sería eventualmente el golpe de Estado a Salvador Allende, ¿no? O sea, él fue parte del golpe de Estado. Lo fue una parte muy, muy importante, ¿no? No manches. Ahora estoy justificando mis clases de historia, ¿ok? Examen al final del episodio. Luego así de que el siguiente paso era narcotráfico, ¿eh? Sí. O sea, porque si no le checaban nada, pues... ¿no? Oye, sí, ahora que lo pienso, sí, no llegó a hacer eso, pero sí era casi el siguiente paso, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bueno, dentro de las cosas que él importaba, aparte de armas, llegaron a importar como, es que le llaman, en Chile le llaman, pero como AK-47, que estaban desarmadas, que como que rescataron de algún lugar de Alemania después de la Segunda Guerra, se lo mandaron así desarmado a Schaeffer y se lo dio a los colonos que estaban encargados del área de metalurgia, que aún no sé cómo se llama esa área.
y les pidió que trataran de replicar estas armas también, ¿no? Y aparte de eso, aparte de proveerle armas a estos, ¿cómo se dice? A estos grupos de derecha, le dio pistolas a 50 hombres que eran parte como del estrato alto de la colonia, para básicamente defenderse por si llegaba alguien a expropiarles como la colonia, ¿no? Ay, no. Muy inteligente, pues. O sea, como que creo que lo más cabrón es que él, por ejemplo, él no es como Kid Rani en el aspecto de que él sí como que tiene una mente bastante política y sabe cómo usarla a su favor, ¿no? O sea, no es un güey que piensa que nada más lo van a endiosar y ya. Sí. Como que he walked, como que caminó el camino, por decirlo, ¿no? O sea, como que... Pensó en grande, pensó muy en grande. De hecho, que estaba hablando de esto con mi esposo porque en el primer episodio hablé de que Sheffer traía como la escuela de Jim Jones, que era Jonestown, y que al final todos se acabaron matando. O sea, obviamente esto no pasa dentro de la colonia, nadie se mata, pero le digo, o sea, le decía eso, que me pareció que este güey tenía visión a largo plazo, ¿sabes? O sea... Sí, él quería crear ahí su país, ¿sabes? Sí, exactamente, ¿no? Entonces estaba muy cabrón. Y pues sí, como dices, básicamente Colonia Dignidad se volvió una base de operación para planear lo que vendría siendo el golpe de estado a Salvador Allende, ¿no? Entonces, todo esto, para los que no saben, clases de historia, tardaron 3 años desde que tomó poder, o sea, ganó la presidencia Salvador Allende hasta que esto pasara, ¿no? Y entonces, en esos 3 años pasaron muchísimas cosas, en general, pero no me voy a detener porque son demasiadas. Pero sí les quiero dar mi versión resumida y aquí me voy a poner bien marxista, izquierdista y la chingada. Y más allá de si Sheffer estuvo involucrado, si este partido de derecha, si los militares y todo eso, la realidad es que el golpe de estado realizado en Chile fue algo creado, patrocinado e incentivado por los Estados Unidos, ¿no? Claro. En ese entonces estaba en la presidencia Richard Nixon y su secretario de Estado... Nixon es súper conocido por ser anticomunista, o sea, él fue el que llevó a cabo la Guerra Fría. Un culero, ¿no? Aparte. Sí, contra la Unión Soviética. Y su secretario de Estado era Henry Kissinger, ¿no? Que él es una figura súper importante en la historia de todos los golpes de Estado en Latinoamérica, ¿no? Claro. Y entonces, como les decía, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento estaban en la Guerra Fría. Fidel Castro ya estaba a cargo de Cuba. Era ¿cómo se dice? Un gobierno socialista. Y lo que quería evitar Estados Unidos, como el país imperialista que es que más países de Latinoamérica se infectaran, entre comillas, de este virus, ¿no? Y no sé, fíjate que me puse a pensar mucho que es interesante cómo el socialismo, o por lo menos esa igualdad es muy, o sea, pasó mucho en Latinoamérica, ¿sabes? O sea, era algo, y hasta el día de hoy es algo que buscamos, es algo que queremos, es algo que deseamos. Y es que la circunstancia en los países de Latinoamérica, o sea, como se vería el socialismo aquí, es muy distinto a cómo pasaría en Estados Unidos, siento. O sea, como que sí, justo si lo ves desde un punto de vista utópico, sería una cuestión en donde todos tienen de todo. Sí, o sea, a nadie le falta de todo. Nadie le falta de todo. A nadie le falta de nada. Y entonces todo el mundo estaría contento, porque los que ya tienen tendrían igual y los que no tienen tendrían, ¿no? Pero justamente como que, o sea, siento que romper esa rueda del capitalismo es imposible. O sea, tendría que haber de que una guerra así de que... Sí. Ay, es que puta, no quería alargarme en esta parte, pero si quieren, me puedo aventar un TikTok al respecto, lo que sea. O sea, es que mejor un episodio aparte porque siento que en TikTok van a llegar todos los de, pinche marxista, pinche chaira. Pero, o sea, yo creo que el sistema tiene que ser destruido de raíz. O sea, no es posible vivir dentro de un sistema así o tratar de modificarlo. Simplemente se tiene que deshacer. Y aparte, como dices, creo que prolifera mucho aquí porque siempre hemos sido como países colonizados y que fuimos
empujados a la pobreza, a la precariedad. 100%. ¿No leíste el de las venas abiertas de Latinoamérica? No lo he leído, no, pero sí. Tiene una frase que o sea, lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo exactamente de la frase, pero la idea, el concepto era que siempre hay dos tipos de países en este como en este esquema mundial, los oprimidos y los que oprimen. Y como que los oprimidos siempre vamos a estar como recibiendo las migajas de los que oprimen, y los que oprimen se roban todo lo que nos haría a nosotros un opresor. O sea, así como que en ese concepto lo ponían, ¿no? Entonces creo que es muy, o sea, es muy complejo. O sea, como dices, es un sistema ya tan no sé, tan metido. Yo también ya quisiera. Sí, ya, pinche. Luego nos acusan de que porque tomamos leche de vaca se va a acabar el mundo, pero así, ¿no? Es que el otro día estaba hablando con unos amigos de que leche contamina más, ¿no? De que tipo leche de soya, no sé qué. Sí. Y es como de, si consumes una, contamina de esta manera, pero si consumes la otra de esta manera. Y yo lo que les decía es, pues no hay un consumo ético en el capitalismo, porque no está pensado para... Sí. O sea, es como de, obviamente no les estoy diciendo que no cuiden el agua y que no cuiden los recursos, pero me da mucho coraje que ahorita la crisis del agua en la Ciudad de México, y es como de, llena tu cubeta de agua. Y yo, ¿por qué yo soy el problema? Sí, porque no soy yo el problema. Y porque hay en la tiendita tanta Coca-Cola y tantos garrafones de agua. Que venden. Sí. Bueno, ya, y tú y yo Ya, lo voy a decir antes de pasar a lo que sigue, lo voy a decir. Es que el libro el de Los hombres me explican cosas, el último capítulo me pareció maravilloso y se los voy a dejar de tarea a nuestros Creamy Lovers. Y en este libro, justo la autora habla de lo que dices de sistema opresión, sumisión, que sí, ese es el sistema, ¿no? Capitalista. Sí. Pero ella va tan lejos, y estoy súper de acuerdo, de que todo, o sea, que hay que destruir al patriarcado para destruir al capitalismo, porque la raíz de todo es el patriarcado, y el capitalismo es solo un reflejo de esa estructura de poder que han realizado los hombres durante la historia. O sea, literal, todo, las guerras, la opresión, el racismo, todo eso es creado por los hombres. Entonces, a mí porque siempre son los que han tenido el poder. Sí, ¿no? exacto. Al final de tan sencillo como es. Se los dejo pensarse. No. Piénsenlo. Sí. Y bueno, o sea, tampoco se sientan mal de tomar su leche en su café, ¿no? No, güey. O sea, ustedes no se repriman solo porque las pinches corporaciones están predando los recursos naturales. Pero bueno. Sí. Y bueno, regresando al punto, como les decía, Latinoamérica estaba teniendo como esta ola de revoluciones socialistas, y pues a Estados Unidos no le gustaba esto, porque pues él quería su imperio capitalista, ¿no? Él quería que todos, por si no lo sabían, Estados Unidos creó el Banco Internacional para darle préstamos a países en desarrollo, endeudarlos y jodérselos, ¿no? Sí. Y básicamente Estados Unidos odiaba a la Unión Soviética porque ellos estaban haciendo lo mismo, querían hacer su propio imperio pero socialista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuba, antes de la caída de la Unión Soviética, era un país súper, ¿cómo se dice? Abundante. El problema fue que cuando cayó su imperio económico, que fue la Unión Soviética, fue que hasta el día de hoy está así jodidísimo, ¿no? Pero bueno, claro. Entonces, con todo este contexto social, Henry Kissinger, que por cierto murió apenas en noviembre del año pasado a los 100 años, el padre de los golpes de Estados Unidos. Oye, y él fue también, perdón por interrumpirte. No pasa nada, dime. Es el que hacía las listas, ¿no? Las listas negras de los actores, gente en el poder, que era comunista, ¿no? O sea, ni siquiera eran realmente comunistas, pero él es el que hacía estas listas de que... Y haz de cuenta, ahorita es como si te cancelaran, ¿no? O sea, de que ya entraste a esa lista y nadie te contrataba, todo el mundo te corría, te dejaban de hablar. Y podía ser, o sea, como que quiero decir este contexto porque eran como muy rudos. Sí, o sea, era como en Estados Unidos era rudísimo. Podías haber ido una vez a una reunión y tú no sabías que todos eran como del Partido Comunista y ya te jodiste y ya te habían metido a la lista. Entonces ya, ese era el contexto. Y duda. De hecho, hablan de eso en Oppenheimer. Sí, sí, cierto, sí. Pero no, está súper bien ese contexto. Pero bueno, entonces Kissinger se obsesionó en particular con Chile, no sé por qué. Encontré varios artículos hablando al respecto. Y él le mandó muchísimo dinero a todos los opositores chilenos, o sea, los que ya mencioné, que estuvieron con Schaeffer.
Y también él tenía varios agentes de la CIA metidas en Chile. Todo esto con tal de derrocar a Allende. O sea, neta dijo, güey, todos me van a la chingada y les voy a dar todo el dinero que necesiten para que todos se vayan a la chingada, ¿no? Entonces, así fue como el 11 de septiembre de 1973 se realizó el golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿no? Fue un golpe de Estado militar. Las Fuerzas Armadas empezaron a bombardear el Palacio de Moneda, que es la residencia presidencial en Chile. Y muchos de los colaboradores de Allende, o sea, desde el más pequeño hasta el embajador, secretario y todo eso, fueron detenidos. Y ese mismo día, de hecho en el documental, yo no sabía esto, perdónenme, sabía del golpe de Estado, pero yo no sabía que esto. Pero entrevistan a uno de los que eran como detectives y compañeros de Salvador Allende, y que él cuenta que Salvador Allende se despidió de todos, les dio la mano, les dijo gracias por todo, gracias a ustedes, sálganse, yo ahorita los acompaño. Dijo, me quiero quedar aquí como a que vengan por mí, ¿no? Entonces todos salieron y de repente escucharon disparos y se dieron cuenta que Salvador Allende se suicidó en ese mismo, 3 días después del golpe de Estado, ¿no? Todo fue caos, pero ese ataque fue 3 días después. Claro, es como lo último que atacas, sí, ¿no? Como que vas... Y al final se acabó suicidando, ¿no? Y de hecho, estos trabajadores que estaban ahí en los últimos momentos de Salvador Allende no fueron asesinados por los militares, porque ellos eran los únicos testigos de que Allende se había suicidado y de que los militares no lo habían matado, ¿no? O sea, ¿lo hizo para salvar a sus compañeritos? Yo creo que sí. No sé. Ahí sí me gustaría en los comentarios que nos cuenten nuestros... Una ouija. ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué? Seguramente ha de estar en un libro de su hermana Isabel Allende. Sí. Perdonen si no los he leído, pero bueno. Y bueno, después del golpe de Estado, la Junta Militar fue el que tomó el país por un año en lo que como que reestructuraban el poder. O sea, mega super derecha, sí, no más derecha, no sé para fachísimo. Y todo esto con la aprobación de Estados Unidos, por cierto, así de a huevo. Claro. Y de hecho fue escogido. Y Paul Schaefer. Sí. Yo sí voy a sacar una ouija para mentarle la madre a Henry Kissinger, güey, así de vete a la verga. Se murió a los 100 años, güey, no mames. Sí, no mames. O sea, de que mucha gente buena, así de que muriéndose de cáncer a los 30 y este güey a los 100, sí, así de que ya de viejito. Pero bueno, después de un año del golpe de Estado, la Junta Militar designó a Augusto Pinochet como el presidente de Chile, ¿no? Y bueno, si saben un poco de historia, igual, si no se los cuento, Pinochet fue uno de los dictadores más detestables del mundo, de todos los que hubo en Latinoamérica en esa época. Y cuando llegó al poder, Pinochet le tenía un odio férreo y terrible a los comunistas socialistas, y entonces él ordenó a todos los militares a encontrar y matar a los socialistas de Chile, ya sea que hayan trabajado con Allende, ya sea que eran activistas que iban a las protestas, pequeños como, por ejemplo, habían maestros en Chile en las zonas rurales como lo que serían los normalistas aquí en México, que apoyaban como si el gobierno de Allende, con protestas y todo eso, y también por obviamente los campesinos que hicieron las tomas agrarias, iban a ser como víctimas de esta orden que dio Augusto Pinochet, ¿no? Muy, muy bíblico, ¿no? Ese asunto. Sí, ¿no? O sea, de que mucha gente, o sea, siento que mucha gente no es tan política. O sea, yo podría decir, yo me afilio a un personalmente, o sea, me afilio más hacia la izquierda por varias cuestiones, pero no podría decir que soy afiliada a ningún partido, ¿no? Ay, no. Y se me hace súper como bíblico en este aspecto de, bueno, tú tienes una tendencia y ya te matan por eso, se me hace de un extremo muy... O te aprenden o te persiguen por eso, es feo, la verdad. Creo que, o sea, tiene mucho que ver con lo que pasó, o sea, con a quien pusieron en el poder. Y de hecho, o sea, aquí escribí que, por ejemplo, Pinochet dijo que la única forma de desaparecer el socialismo, que era lo que quería porque era de derecha y era lo que su jefe de Estados Unidos le estaba diciendo, era matarlos a todos de una vez por todas, ¿no? Entonces, creo que es que también el contexto está muy cabrón, ¿sabes? Porque ahora sí que eran otros tiempos y sí, ser perseguido por eso, pues es terrible. Pasó en México, 68, en el halconazo, ¿no? Roma.
vía un Roma. ¿Cómo era? Rojo amanecer. Rojo amanecer. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso en Roma, pues hablan como, bueno, ese no es tan explícito, pero, o sea, la CIA también vino a entrenar a los golpistas aquí a México, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. tenían Pero, sus pues, sí tentáculos gigantescos por toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Y bueno, así fue como empezó la persecución política de activistas de izquierda en Chile, ¿no? Pero bueno, en esta parte, ya que decidieron que iban a matar a todos los socialistas, hablaron los militares entre ellos y dijeron oigan, pues nosotros no estamos como entrenados para esto, no sabemos cómo buscar gente, cómo hacer actividad de detenciones ilegales, ¿verdad? Entonces decidieron, y lo dicen en el documental, ponerse en contacto con los alemanes porque decían que seguramente los alemanes sabían cómo hacer este tipo de cosas y podían entrenar a los militares, ¿no? Entonces se pusieron en contacto con Paul Schaeffer y Paul Schaeffer los contactó con los 18 exmilitares nazis que vivían en la colonia Dignidad para ese entonces. Precioso. Y le dieron entrenamiento de tortura y detenciones ilegales al ejército chileno, básicamente. Yo quería encontrar los nombres de los nazis que estaban en la colonia, pero siento que la información se me hizo muy esquiva, ¿sabes? Como, pero mencioné en el episodio pasado que es que no tengo los nombres ahorita, pero para esta época, que ya había pasado que como 20 años de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos ex-nazis que lograron huir de Alemania a Latinoamérica ya estaban rondando así felizmente por ahí. Sí, ya vivían por acá, güey. Y entonces 20 años aparte. Sí, Colonia Dignidad se convirtió como en algo muy conocido entre ellos, entonces iban y venían y era como, entonces digo, de que había nazis ahí, había nazis. Paul Schaeffer no creo que fuese un nazi, pero sí ahora sí que estuvo en la cama con los nazis, con Pinochet, entonces pues es como por asociación más que nada, ¿no? Era un cabrón y ya, punto. Y bueno, como les había mencionado en el episodio anterior, Paul Schaeffer en sí, dentro de Colonia Dignidad, ya tenía un sistema de tortura control que aplicaba para los colonos que se rebelaban, ¿no? Igual si no se acuerdan, las torturas que hacía Schaeffer era de electrochoques y les inyectaba tranquilizantes como una forma de mantenerlos como todo normal, sí, ¿no? Todo normal de donde vives. Que hagan eso. ¿Piensas? Ponles tranquilizantes y electrochoques, ¿no? Y te digo, estos tranquilizantes eran para mantenerlos pendejos básicamente y que no pensaran. Y bueno, al ser contactado por los militares, Schaeffer le ofreció a Pinochet usar las instalaciones de Colonia Dignidad para lo que necesitaran, todo a cambio de protección política, literal, así de, yo te doy todo lo que quieras, digo, ya te di armas, ahora te voy a dar un espacio para que secuestres, tortures y hagas lo que sea, pero pues a mí manténme protegido, ¿no? O sea, yo no me preguntes qué pasa aquí, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y así fue como Colonia Dignidad pasó de ser, o sea, un culto normal con alemanes explotados a ser un centro de mando militar, básicamente. Qué cabrón. Sí, no, está muy cabrón. Y muchos de los colonos que son entrevistados en el documental dicen que de repente de un día para otro empezaban a ver como mucho movimiento militar dentro de la colonia, pero ellos no cuestionaban nada, digo, también estaban con su pedo haciendo sus cosas, ¿no? Y aquí, les voy a advertencia, vamos a empezar a hablar de contenido gráfico, entonces, si son muy sensibles, sáltense unos 20 segunditos, un minutito y nos vemos de vuelta. Perdón, Cris, tú sí lo vas a tener que escuchar. China pulana. Que la chingada. Bueno, en la docuserie aparecen 2 sobrevivientes de estos secuestros, de activistas socialistas en Chile. Una se llama Adriana Borges y otro se llama, es el doctor Luis Pebbles. Se escribe ¿Pebbles? Sí, se escribe P-E-E-B-L-S. Entonces supongo que es Pebbles, ¿no? Peebles. Podría ser también. Peebles. Pero digo que es como español, ¿no? Entonces nosotros no leemos la doble E como I. Entonces Pebbles. Y bueno, ellos a grandes rasgos cuentan a través de la docuserie qué era lo que pasaba dentro de Colonia Dignidad, ¿no? Desde el momento en el que eran secuestrados hasta que los llevaban a la colonia. Entonces, los militares chilenos armaban redadas en medio de la noche. Ya tenían bien ubicados, por ejemplo, a
a las personas que eran como las más pequeñas, se podría llamar, ¿no? Así como los de pie, los que estaban en las protestas y todo eso. Los secuestraban en la mitad de la noche, los subían a un autobús. De hecho, iban muchas de las primeras víctimas, eran personas que vivían en los pueblos donde se hicieron las tomas agrarias, ¿no? Entonces eran pueblos pequeños. Tiene sentido. Y entonces los militares llegaban en un autobús y hacían redadas en varias casas que obviamente estaban cerca, ya los tenían ubicados, y los subían a un autobús. Este autobús era parte de Colonia Dignidad. Y o sea, era de Colonia Dignidad. Era un vehículo de sí. Colonia Dignidad. Okay. Y el chofer era uno de los colonos. De hecho, era uno de los patriarcas. No era cualquier colono, era uno de los patriarcas, ¿no? Y que de hecho sale. Y él de que echándose su dona mientras secuestraban a la gente. Es que él cuenta que. ¿El chofer cuenta? Sí. ¿Entrevistan al chofer? Sí, porque él estuvo en la cárcel. O sea, lo detuvieron por ser uno de los patriarcas. Pues sí. Y él también era, bueno, no me acuerdo cómo se llama, perdóname. Pero él era como el director de economía y era muy cercano y muy amigo de Schaeffer. Era un viejito igual que él, por cierto. O sea, más bien tenía la misma edad. ¿Sabes? ¿Cómo? El CFO de Colonia Dignidad. Ajá, exactamente. Él era el CFO. Entonces, una noche él describe de esas muchas que se hicieron. Schaeffer le dijo, ay, oye, pues lleva a los militares, te van a decir qué hacer y tú llévalos, ¿no? Y entonces él vio cómo estaban, o sea, secuestrando a la gente, metiéndola al autobús, y él decía que no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Vamos a hablar de eso al final del episodio porque me parece muy cuestionable, pero es un dilema moral, pero ya lo hablaremos más adelante. Que decidió ignorar él. Sí. Y entonces, Adriana cuenta que la subían al autobús, los obligaban a mirar siempre hacia abajo y manejaban hasta el amanecer casi. Y ella, comenta que viendo de reojo logró entender que estaban llevándola con los alemanes, ¿no? Le llamaban con los alemanes. Y entonces, ya llegando a Colonia Dignidad, los militares bajaban a estos activistas y se los entregaban a Schaeffer. Y los militares se iban, básicamente, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces... O sea, era un campo de concentración. Güey, literal. Y él tenía ya a los nazis para que le enseñara... Güey, literal. ¿Cómo hacerle? Está muy cabrón. Chris, literal. Se volvió en un minicampo de concentración. Está muy cabrón. Y bueno, ya dentro de la colonia había 2 centros de torturas. Uno, que es la bodega de papas, que tiene un nombre muy particular en alemán, pero no me lo puedo aprender. Es algo como Strafen. Y había otro que era una bodega donde guardaban las semillas, que de hecho Schaeffer le pidió a varias colonas que lo limpiaran y desalojaran para que los militares lo pudieran usar. Y era, voy a ponerlo en los show notes, pero esta bodega estaba en un, como en un granero se llama, donde ponían la paja, pero literal era un edificio que solo de palos. O sea, por fuera es como, güey, llega el viento y se lo echa a volar. Pero cuando abren, porque lo abren los que siguen viviendo, porque sigue existiendo con la dignidad, lo abren y abajo es un búnker, güey, así con un chingo de estructuras, o sea, concreto, súper grueso, y me impactó, ¿sabes? Como que sí tenían buena arquitectura, que el diseño pues con eran alemanes, la neta, pues eran alemanes. Sí, lo hizo. Como que siento que los alemanes son súper organizados. Sí, super, como muy estructurados, sí. Sí. Y bueno, dentro de en estos 2 centros de tortura, pues habían como cuartos separados, como celdas, se podría decir, donde metían a los activistas, ¿no? De hecho, secuestraron a muchos al mismo tiempo. Los tenían, no estaban juntos, estaban separados, cada uno en una celda. Y ambos cuentan, en los que ya mencioné, el Dr. Pebbles y Adriana, que los metían a un cuarto, los amarraban y les empezaban a conectar, ¿cómo se dice? Cosas de electrochoques. ¿Como electrodos? Sí, lo mismo que le hacía a los colonos rebeldes. Se los ponían por todo el cuerpo. Pero a mí lo que me impresionó, y perdón, esto va a ser muy gráfico, que cuentan que se los conectaban por todos lados y todos lados eran todos lados. O sea, eran hasta los genitales en el ano. A los hombres se los metían en la uretra
Y las mujeres no comentaron, pero quiero suponer que eran lo mismo, También, ¿no? sí. Y los torturaban así por horas. Todo era para sacar información así de quién es tu jefe, quién es el jefe del jefe, dónde los puedo encontrar, dame su dirección y todo. O sea, básicamente los torturaban horas y horas y horas por ni siquiera horas, días, semanas por información, ¿no? Y y Adriana de hecho comenta que una vez cuando le estaban dando electrochoques, que se le salió como, porque les tapaban los ojos, o sea, no podían ver nunca quién era el que les estaba haciendo eso. Que un día, o sea, de tanto estarse moviendo y así del dolor y todo eso, se le salió y se dio cuenta que el que estaba dando las órdenes era Schaeffer. O sea, todos eran como o militares chilenos o alemanes, y el que daba las órdenes de cómo torturar era Paul Schaeffer. Él estuvo o sea, disfrutaba la tortura, porque eso ya era, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero metiéndome en su cabeza, era como reducirse a torturar a una persona que no era importante dentro de su contexto, sadismo, ¿no? O sea, sadismo como, literal, sí. ¿sabes? Sí. Sí. Y bueno, Adriana Borges, ella cuenta que estuvo encerrada por muchas semanas, creo que fueron como 4 semanas de tortura. Y cuenta que otra de las técnicas de tortura psicológica que hacían los alemanes dentro de Colonia Dignidad era que cada activista preso tenía su propia canción. Ella dice que su canción era Mozart, porque cuando empezaban a tocar la canción con un radio ahí que tenían de Mozart, significaba que la que seguía era ella. Entonces cada que sonaba la canción era como, sé que le toca a él, sé que le toca a él. Y pues, eso es tortura psicológica. Sí, ¿sabes? Cañón. Y es como del miedo que sientes previo a que pase algo. Sí, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Y que suene. Y dice que ella hasta el día de hoy, esa canción de Mozart, que ponían siempre que le tocaba tortura, que no la puede oír. No la puede oír, sí, no, para nada, ¿no? Ni para qué. Y bueno, los afortunados como Adriana, yo no sé, creo que no lo mencionaron y da igual si confesó o cómo fue que salió viva, pero jamás en la vida juzgaría a alguien por confesar bajo ese nivel de tortura. Ya ni eres tú, o sea, ya ni eres tú ni tus convicciones, no, eso ya no existe, o sea, no se puede juzgar a alguien que vive eso, la neta. No, o sea, está muy cabrón. Y por eso lo digo, o sea, lo menciono, pero ella logró salir de ahí, y los afortunados que salían con vida de ahí, por lo general pedían asilo político y se iban de Chile porque no podían seguir ahí. Pues iba ahí. Adriana cuenta que ella cuando fue secuestrada vivía con su hija, a su hija la dejaron ahí, o sea, ella se la llevaron y ella estaba como, tengo que seguir por mi hija, y lo logró, salió del país. Y los otros que no eran muy afortunados, que eran asesinados por la tortura, por el sadismo, acababan siendo enterrados en fosas comunes dentro de la colonia. ¿Qué? No mames. Güey, es que te digo. O sea, sí lo llevaste a otro nivel, Pris. Yo iba a decir, ay, sí, adoctrinamiento. No caigan. Pero aquí ya hay como 1000 estratosferas, ¿no? Mil como capas. Güey, donde... por eso te digo que este episodio es 2 partes, güey. Yo cuando me dije, no puedo creer que es tantas aristas, tantas cosas pasando al mismo tiempo. Está muy cabrón. Y tantos reflejos también de... Y qué paciencia tuvo el cabrón, porque, o sea, de que sí lo fue haciendo poco a poco, no es como que aquí llevaba décadas, ¿no? Sí, 50, ¿no? Ya era... 20 años, No, ya llevan como 10 años más o menos en la colonia, okay. Como 12, en Chile, perdón. Pero él de empezar... no, él de empezar... Colonia, no con Colonia Dignidad, pero con su... Sí, desde antes... Sí, ya como más de 20 años, tienes razón. Entonces, como que fue aprendiendo de sus errores. O sea, un cabrón. Planeé su vida como Schaeffer, siempre a largo plazo. No es cierto. Y bueno. Y con escapes múltiples. Sí. Y sabe conectarse bien con... No es cierto. Y bueno, a partir de todo esto que hizo Schaeffer, básicamente le estaba haciendo un favor a Pinochet y a los militares chilenos. Él creó una relación súper estrecha con Pinochet. O sea, neta, eran súper amigos. Y eran tan cercanos
porque, digo, por un lado están estas torturas y por otro lado sigue la colonia ahí. Entonces Pinochet le dio obras públicas a Schaeffer. No mames. Sí, güey, o sea ya su siguiente al mando, ya sabes, así de güey, que su heredero del... Literal, o sea, le dio, o sea, para que construya carreteras, ya sabes, licitaciones de dedazo, ¿no? Así, Sí. carreteras, puentes, edificios y minería o explotación de oro, titanio y uranio, ¿no? Y obviamente todo esto con la explotación, la labor gratuita de los colonos de Colonia Libertad. ¡Oh, mames! Literal. El mejor modelo capitalista Güey, que he escuchado en mi vida, güey. así de que... Está cabrón, o sea, indoctrínalos, alíate a la política y haz licitaciones y y él se quedaba con todo el dinero, güey. O sea, ¿pero qué hacía con el dinero? O sea, ¿qué hace la gente con tanto dinero? Puta, no. Bueno, vamos a pasar eso más adelante, pero te puedo adelantar que sí lo usó para crecer la colonia. O sea, porque sí llegó un punto en el que Colonia Dignidad se volvió casi un estado alemán dentro de Chile. O sea, ya no era como una pequeña así como, ay, que la casita, que no sé qué. No, ya era un pinche ciudadano así en el Parral. Pero... Ok. Sí, no. Y aquí es una parte muy, muy graciosa del documental porque cuentan los colonos que trabajaban, que fue la primera vez que lograron salir de Colonia Dignidad, ¿sabes? Porque los mandaban a trabajar así, que a Santiago, claro, a hacer las carreteras a las afueras del Parral, cosas así. Y por fin aprendieron español, conocieron más gente, y ellos estaban felices, güey, así de, yo estoy feliz de estar aquí, ¿sabes? Me están explotando, pero estoy feliz de estar aquí. Pues sí, imagínate salir y ya como que... Es como esta cuestión de no sabes lo que hay afuera, pero una vez que sales seguro como que empieza a haber mil pensamientos. Sí, ¿no? Sí pasó. Y hay una anécdota muy graciosa que cuentan que cuando estaban explotando minas de oro, que literal Schaeffer siempre estaba ahí y cuando llegaban y como, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero estaban hablando de que limpiaban la parte de la excavación. Schaeffer estaba ahí que cuando veía los lingotes de oro más grandes los agarraba y se los guardaba en la bolsa, güey. Así, bien ojete. Chingón. Sí. Y los demás así, yo solo estoy feliz de estar aquí. Sí, literal. Y esta fue la época dorada de Colonia Dignidad. Básicamente Schaeffer vivía como un rey. Como te digo, creció la colonia, ya era como un estado alemán dentro de Chile, dentro del Parral. Y también en esta época todos eran muy felices, seguía pasando lo de la explotación, seguía habiendo abuso y todo eso, pero como que la moral de los colonos estaba mucho más alta de lo normal, porque pues tenían muchas más actividades que hacer, estaban conviviendo con gente de fuera, estaban, no sé, comiendo más cosas así. Y algo que me llamó la atención es que en esta época Schaeffer en sus pláticas dominicales, así sacerdocios, la chingada de la comunidad, le decía a todos que ellos eran los elegidos por Dios y que eran, si no la raza superior, eran superiores a los habitantes de la zona. Y aquí te digo que ya es cuando ya se siente un poco super nazi Super Hitler. Super Hitler, ajá. Hitler bebé. Sí, Hitler en pequeño, en otro país, en Chile. Y en esta época, regresando a lo que más le gustaba a Schaeffer hacer, que era abusar de niños. O sea, perdón. Qué horror. No, Qué horror, no puedo decirlo de otra forma. Empezaron, mientras más crecía como el dinero y la comunidad y las construcciones y todo eso, Schaeffer empezó a crear rangos especiales para la gente y especialmente para los niños. Nazis. Sí, güey. Entonces, Schaeffer se creó un rango llamado Sprinter, que era como una posición exclusiva que le daba a los niños y jóvenes de la colonia. Solo a los niños. Género masculino. Ninguna mujer. Qué horror. Y el ser nombrado Sprinter era un privilegio porque era pasar todo el día y toda la noche con Schaeffer. Ay, no. Eso era por fuera, pero por dentro, sí. Obviamente abusaba de ellos sexualmente, ¿no? Todo el tiempo. Y y ya en este punto ya no era como que lo hacía una vez, 2 veces, o sea, diario tenía un Sprinter diferente, diario, cambiaba así. Y eso también empezó a causar fricciones entre los niños, que era lo peor, güey. O sea, era como, yo quiero estar a favor del tío Schaeffer. Pues sí. Yo quiero ser un Sprinter. tu realidad. Ajá. Sí. Y
y ya, o sea, se tiraban caca entre ellos, o sea, si hablaban mal de alguien o empezaba a escuchar que uno de los otros sprinters decía, no, es que está mal lo que hace el tío Sheffer, los acusaban, cosas así, ¿sabes? Terrible. Y bueno, por si no querían saberlo, también la tortura de los colonos rebeldes nunca paró en ningún momento, solo es un pequeño recordatorio, ¿verdad? Para no olvidar la esencia. Es otra capa, más bien. Sí. Todas las capas anteriores siguen, esta es otra capa. Sí. Y bueno, aquí les voy a leer lo que escribí, porque vamos a hablar de Pinochet. Pinochet, para estas fechas, que fue en 1975-76, ya traía la realidad bien alterada. Y ya habían llevado como que 3 años de estar secuestrando y matando socialistas, cosas así. Entonces, él no quería como detenerse a matar básicamente a las cabezas dentro de Chile, sino que decidió llevarlo un paso más adelante y empezó a mandar agentes de la DINA, que es, lo mencioné en el episodio pasado, que es la, ¿cómo se dice? La inteligencia chilena, la CIA chilena, y los mandó a otros países para buscar y perseguir a líderes de izquierda. ¿Qué pedo? Chilena. Ya, que déjalos vivir de que, no sé, en Tailandia, güey. Sí, ¿qué más te da? Ya se fueron. Pero fíjate que esto fue parte de una operación que se llamó Operación Cóndor, es posible que ya la hayan escuchado, que empezó en 1975 y en Wikipedia decía, este operativo fue creado por militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que todos tenían dictaduras en ese entonces, para poder reprimir y desincentivar el pensamiento socialista en Latinoamérica, básicamente, ¿no? Y así es como llegamos a el 21 de septiembre de 1976, donde Orlando Letelier fue asesinado por un coche bomba en Washington, D.C., en Estados Unidos. Orlando Letelier formaba parte del gobierno de Allende y era ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? La muerte... ¿Qué pasó? Qué mal, qué pobres güeyes. Güey, nada más querían vivir su vida, ¿sabes? Sí, no, así de güey, yo ya me fui, ya no quiero pedos. Pero fíjate, la muerte de Letelier destapó, básicamente le explotó en la cara a Pinochet. También, ¿para qué vas a bombear en la capital de Estados Unidos? Sí, o sea, hay que tener... Estados Unidos fue como, güey, o sea, sí, te di dinero y sí, pero güey... Sí, pero chill the fuck out. ¿Por qué aquí, güey? O sea, ve a hacer esto a tu país tercermundista, no vengas a traerme tus pedos aquí a mi casa, güey. Y pues los mandó a la verga, güey. De hecho, Estados Unidos le dijo a Pinochet, güey, que detuviera, que le dijera a Manuel Contreras, que era la cabeza de la DINA, que ya le parara, güey, y que lo despidiera, güey. Y eso también causó que Manuel Contreras fuera enjuiciado por el asesinato de Letelier, ¿no? Y también esto causó muchas protestas mundiales por la dictadura de Pinochet, o sea, porque te digo, se destapó no nada más eso, muchos activistas que habían sobrevivido y que estaban viviendo la disidencia en otros países empezaron a decir, güey, es que esto está pasando, están secuestrando activistas, los están persiguiendo, los están matando, etc., ¿no? Y bueno, Manuel Contreras, no voy a ahondar mucho en esto, pero es muy relevante, el que era la cabeza de la DINA, después de ser enjuiciado y creo que fue preso, algo así, huyó y le dieron asilo en Colonia Dignidad. Sheffer claro. Güey, de verdad me hubiera gustado grabar este episodio porque le vas a ver tu cara, es como de... Es que... Todo llega a Sheffer, güey, todo llega a Sheffer, ¿no? Parece como, no sé, siento que es como película de 24, ya sabes. ¿Te acuerdas 24 la serie? Sí. Jack Bauer estaba en todos lados y no sabías por qué, así, pero en malo. Sí, güey, pero Paul Sheffer. Pero Sheffer, ajá. Y le construyeron su casita, güey, ahí se retiró, muy feliz en Colonia Dignidad y ya nadie supo nada del güey. De hecho, en este punto, Roberto Tieme, el que había comentado, que salió en el documental, me pareció tan ridículo porque dijo, cuando nos enteramos de lo de Orlando Letelier, yo dije, no, ¿qué hice? Yo pensaba que estaba apoyando una buena causa,
pero apoyé a un monstruo. Y tú, ay, cállate a la verga, güey. O sea, nadie te cree. Nadie te cree. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vete. O sea, cuéntale a tu líder. Sí, sí. Cuéntale a tu esposa, güey, así de... A mí sí me pareció muy ofensivo. Digo, si hay otra opinión sobre él, háganmela saber, pero me pareció muy ofensivo que te paras a decir así como, pues perdón. No, pues sí, güey, perdón. No. Y bueno, después de que básicamente explotó esta noticia y que se empezó a descubrir, pues más bien a salir a los medios todo no es que no sé si podría decir genocidio que estaba llevando a cabo Pinochet, pero sí asesinatos y tortura. Pues sí, ¿no? Sí es un genocidio, o sea... No sé si mató lo suficiente. No sé si genocidio... Sí, no, pero más bien, bueno, no sé, o sea... Persecución no es, política. Sí, bueno, X ya, sí, díganle como quieran, culerada. Pero bueno, después de que salió todo esto a la luz, Pinochet habló con Schaeffer y le pidió que se deshiciera de toda la evidencia que existiera sobre tortura dentro de Colonia Dignidad. ¿Y a qué se refiere esto? Que se deshiciera de todos los cuerpos que habían enterrado dentro de Colonia Dignidad, ¿no? Y aquí entra uno de los colonos que sale en la docuserie que se llama Willy Malesa, que es alemán. Él tiene una historia muy bonita, de hecho en la docuserie se las puedo resumir al final, en las conclusiones. Y él cuenta que un día Schaeffer lo mandó a llamar. Él era el que estaba encargado en el área de metalurgia. Él iba a las minas, le gustaba mucho como usar el tractocamión ese que levanta la tierra y todo eso. Quiero aprender a usar uno de esos. Ay, yo también, se ve divertido. O esos que cargan como del Costco, ¿cómo se llaman las? Sí, ajá. No pueden ver mis dedos. Como las chingaderas esas. Sí, esos que tienen dos cositos de metal abajo y levantan las cajitas y las suben como a las bodegas. Entonces Paul Schaeffer, Willy Malesa cuenta que Paul Schaeffer lo mandó a llamar, le dijo, güey, pues tráete tu tractocamión, tenemos que hacer una chamba. Y dice que fue una de las cosas que más le marcó en su vida, que hasta el día de hoy lo dejó traumado. Y Paul Schaeffer lo llevó como a un campo abierto de la colonia y le pidió que empezara a desenterrar los cuerpos de los activistas que habían sido asesinados dentro de la colonia. Le pidió que los quemara con un lanzallamas y con un gel flamable que se llama napalm, que fue usado, bombas, ¿no? Con eso, sí. Sí, fue muy usado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, de hecho. Perdón. Y que, o sea, que los quemara todos juntos y que las cenizas las fuera a aventar al río. Y Willy comenta que se tardó 4 semanas en hacer todo eso y que después de eso no fue el mismo, ¿no? Y pues, literal... Por más culero que seas, ya que te pongan a hacer eso, está muy cabrón. Sí, güey. Y bueno, spoiler alert, hasta el día de hoy no se han encontrado cuerpos humanos de las víctimas dentro de Colonia Dignidad. O sea, eso es una realidad. Y bueno, es triste porque, güey, me recordó mucho a Zone of Interest, que es lo peor, o sea, es que... Sí, justo pensé en Zone of Interest con lo del río, por ejemplo. Sí, exacto. Y bueno, en esta época empezaron a ver, o sea, muchos de los activistas empezaron a hablar fuera de Chile, ¿verdad? Los entrevistaron y todo eso y contaron cómo todo esto estaba pasando en Colonia Dignidad. Entonces, muchos de los familiares de activistas desaparecidos estaban haciendo protestas afuera, llegaba mucho la policía, o sea, se estaba volviendo como en una situación muy conflictiva, ¿sabes? Y bueno, también estaban los colonos ya ahí como haciendo contención, sacaban sus pistolitas, nunca mataron a nadie, pero había mucha tensión ya todo el tiempo afuera de Colonia Dignidad, ¿no? Y en 1988, ya saltamos del 75-76 a 1988, pasan los pinches años y Schaeffer sigue aquí. En Chile se creó un plebiscito para por fin poder sacar a Augusto Pinochet del poder, ¿no? 17 años después. En 1990... o sea, todo esto pasó durante todo Pinochet. O sea, pero todo Pinochet, sí. Schaeffer, aparte de que ya llevaba 10 años ahí, tuvo otros casi 20 de 17 años lujo. Con o sea, de vivir. Ajá. Sí, güey, o sea, él vivía... ¿Esto de los cuerpos en qué año fue? Fue... O más o menos. Empezó inmediatamente y duró como hasta el 75, 76. O sea, sí fueron... Pero de lo que lo sacaron, ¿fue el 76? Ajá, fue después del atentado. Sí, Ya, sí, okay, 77, sí, fue en esa época.
Y aquí ya... Y ya luego tuve otros 13 años igual de que con sus licitaciones y siendo... Ajá, sí. Ya, okay. Sí, o sea, fue desde que entró al poder que Pinochet de 1973 al que después a 1990, sí. No. Yo en Virgo con mis numeralias. Y entonces 3. Así, ¿pero cuál signs son? A ver, 1, 2, 3. Es que está, o sea, como que siento que a veces me pasa también cuando yo estoy platicando un caso, no sé si te pasa a ti, que como que lo ves como una historia grande, pero pues al final es como, es una historia que sucedió, pero como que esta en particular siento que es la que más tiempo abarca, sí, ¿sabes? Y no hemos terminado, Cris. No me imagino, pues no, me imagino, pero como ponerlo en contexto de cantidad de años, sí. O sea, todo lo que pasó en el mundo, fue una época en el mundo de muchas transiciones, yo siento, como entre los 50 o sea, y esos 50 años. Y los 90, güey, sí. Sí. Fue como de muchas transiciones y, o sea, pienso que todo esto pasaba en ese momento, no sé, como que me mal vibró. Sí, no, sí es mucho tiempo, ¿eh? Y sí está bien ponerle como las fechas aquí para que dimensionen. 20 años imagínense cuántos niños traumó, o sea, cuánta gente traumó, porque ya la capa sigue ahí, ¿no? Seguían entrando niños ahí, o sea, todavía faltan más de esos. Sí, a ver, vas. Y bueno, en 1990 sale Pinochet, se va a la verga, y entra el nuevo presidente de Chile, Patricio Aylwin, ¿no? Uh-huh. Y por alguna razón, Patricio Aylwin hace prioridad quitarle, o sea, investigar Colonia Dignidad, ¿no? Porque las familias están así como, güey, están matando todo eso y todo, y a la gente y todo eso. Pero en la investigación, solo lograron quitarle la persona jurídica Colonia Dignidad, o sea, ya no iba a ser ya no es ONG. Sí, ya no es ONG. Y todo esto fue basado en sus servicios de beneficencia, ¿no? Porque, digo, claro, Colonia Dignidad se volvió en un estado, pero la fachada era que tenían un hospital y una escuela y que le estaban ofreciendo servicios a los pueblerinos de Chile. Y secuestrando niños al mismo exactamente, tiempo. Ay, ¿no? Dios mío. Ya empecé con el autismo. Ay, por Dios. No, Cris, ¿cómo ves? ¿Lo puedes creer? No. Pero, y bueno, así fue como en 1991, un año después de entrar al poder, Aylwin le quitó al Estado, o sea, Colonia Dignidad, el Estado benefactor, ya lo había dicho, perdónenme, no dije el año, y ordenó cerrar el hospital y la escuela, pero porque durante la investigación se dieron cuenta que todo el dinero que estaba recibiendo como tipo ONG Colonia Dignidad, nada de eso obviamente se invirtió en mejorar el hospital o mejorar o agrandar la escuela, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ese dinero lo usaba en otras cosas, tal vez para su colonia, para su metalurgia, que sí. Para él, Es que esa era mi duda de él, es que como que también como que estaría interesante hacer así un perfil en cuanto a él, particularmente siento que, por ejemplo, ves a Keith Raniere y no le gustaba el lujo como que gastaba el dinero en otras cosas, pero como que hasta ver las casas de NXIVM y se ven culeras, ¿no? Se ven como llenas de madres, llenas de gente, como que medio sucias, ¿no? No es alguien que particularmente me pareciera como... Sí, que estuviera despilfarrando, que estuviera viviendo en glamour o lujo. No, cero glamuroso. Y este señor no sé si lo era. Esa era mi duda, ¿no? O sea, si le gustaba la buena vida o le gustaba más bien. Fíjate que no investigué. Porque, por ejemplo, tenían en ese entonces, durante el gobierno de Pinochet, hicieron mucha propaganda mediática, o sea, muchos comerciales, muchas cosas así, pero muchas de las personas que grababan eran los mismos colonos y no les pagaba, ¿sabes? O sea, era como... Claro, sí, no, por eso lo digo, ¿a dónde? Sí. O sea, entiendo que ese dinero lo usó para otras cosas, pero igual, si el hospital no lo usó, si la escuela no lo usó, si no lo usaba para como él, no sé, o sea, está raro, ¿no? Y ahorita tiene enterrado en toda Colonia Dignidad, así de que lingotes de oro. Creo que tengo una respuesta, pero esto es al final, o sea, de dónde pudo haber ido el dinero, pero es una muy buena pregunta. Me voy a poner a investigar, ¿sabes? También algo que no dije, pero es que creo que tiene que ver, es que durante la dictadura de Pinochet también traficaban armas, ¿sabes? Entonces no sé si eso se usaba también para comprarle las armas, ¿sabes? Y porque también hacían dinero del tráfico de armas. Y de hecho, perdón, no metí esto porque no tenía nada que ver, pero con la persona con la que hacían el trato era un alemán que vivía aquí en México, que no apunté el nombre, perdón,
y que era un traficante muy famoso de armas alemán, pero que tenía una minería aquí en México, y lo usaba como fachada, ¿no? Entonces, si tienes minería, tienes todo para hacer el arma, ¿no? Sí, no, pero este era tráfico de armas alemanes. Ya, okay, los traía de manera ilegal o de Estados Unidos, o sea, ¿sabes? Y bueno, entonces cerraron todo eso. Uh-huh. Y Schaeffer movilizó a los pobladores para defender el hospital. De hecho, si pueden ver esa parte del episodio del documental, está ridículo porque, o sea, los instrumentalizó, los puso a la gente que llevaban a sus niños al hospital a llorar, ya sabes, así como de, no. mis hijos, no sé qué, con la policía, se armó ahí un... Así de pellízcale sí, duro. Así de porque, perdón, no dije, pero literal fue la policía a clausurar el hospital y la escuela, o sea, tuvieron que entrar a la colonia, estaba la gente ahí llorando afuera, o sea, hubo choques con el policía, y los colonos, o sea, hacían como se agarraban como de los brazos para hacer como una cadena de protección, y digo, al final lo clausuraron, ¿no? Y bueno, también aquí, es que esto también es súper interesante. Antes de la clausura, Schaeffer le contó a todos así, no, va a venir el terrible gobierno a cerrarnos la colonia, no sé qué. Ya venía preparando a su gente. Y por eso fue que salieron a defenderlos, pero regresó al lenguaje. Enseñan mucho de los audios, porque es que hay mucho récord, mucha documentación dentro de la colonia. Y Schaeffer le empezaba a llamar a los chilenos cerdos, gitanos, que si no saben, los gitanos fueron perseguidos por los nazis, o sea, muy, muy particular su lenguaje. Me llamó la atención, solo quería que supieran. Y bueno, al final Schaeffer, para este punto ya también tenía una red de poder mucho más grande de lo que imaginan. O sea, el haber sido amigo de Pinochet, a pesar de que ya no estaba, o sea, siempre queda gente. Sí. Poderosa. Sí. Y así. O sea, tenía unos abogados bien cabrones, Schaeffer. Tenía gente de la colonia metida hasta en la policía, en los rincones más recónditos de Chile. Uh-huh. Y bueno, al final metió una demanda en contra de Aylwin, del presidente, que acabaron ganando. Pero reabrieron el hospital, la escuela y todo eso, pero se vieron obligados a cambiar el nombre de la colonia Dignidad porque ya no eran una colonia benefactora y también querían limpiar su imagen por todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues estaban siendo acusados, obviamente, justamente de los asesinatos, de violaciones, porque esto fue hace 20 años, pero sabían que Schaeffer era un violador. Entonces le cambiaron el nombre a Villa Baviera, que hoy en día sigue ese nombre, por así cierto. se llama. ¿No? Aparte, qué frustración, porque ya que sabes, pero ya ellos están también tan armados y como que saben perfecto cómo funciona y es bien difícil que alguien tan poderoso como lo derroque, ¿no? Sí. O sea, no sé. No, sí, y Schaeffer también puso a andar como una campaña de limpiar su imagen con comerciales. Eso sí tienes que ir a verlos, Chris, porque era así como un niñito chileno vestido con su Stredelhuse, no sé cómo se llaman, sus shortcitos con tirantes, bailando con otros niños chilenos y en la voz, hola, ¿cómo estás? Esto es Colonia Dignidad o Villa Baviera, donde puedes ir acá, ¿sabes? Están muy cotorros, la verdad. Entonces eso, ahí sí le invirtieron dinero para poder limpiar la imagen, ¿no? Y bueno, este mismo año, 1991, Schaeffer funda o crea las Juventudes de Vigilia Permanente, ¿no? Y esto consistía en grupos de niños chilenos de las poblaciones alrededor, ¿no? La idea era como que para volver a regresar a la imagen de que era como una sociedad benefactora, claro. Era darles, dejar que esos niños chilenos fueran a la escuela dentro de la colonia, y también había programas de internados para los niños que quisieran vivir ahí, ¿no? Regresando al episodio anterior, sigue siendo una misma técnica que usaba Schaeffer para secuestrar niños, ¿no? Especialmente en los de los internados, ¿no? ¿Y ahí quién te va a decir algo?
O sea, si es un niño en un internado ahí sí, exacto, medio arrumbado, ¿no? Pues sí, que lo cuide él, ¿no? Le va a dar o sea, como que ya deja de ser de un problema del Estado. Sí, y regresamos, o sea, la economía de esos pueblos no cambiaron de ninguna manera, seguían siendo pobres, ya no tan feos como en los 60 cuando llegó Paul Schaeffer, pero seguían siendo, o sea, no tenían las mismas oportunidades, y si llegaba el alemán le decía, güey, te voy a cuidar tu hijo, le voy a dar estudios, vas aquí, porque aparte, para este entonces, ya hasta Villa Baviera, Colonia Dignidad, ya tenía alberca, güey. O sea, ya era un country poca madre, ¿sabes? Entonces era como de, pues jalo, ¿no? Pues ahí te dejo a mis niños. Y creo que también Schaeffer hizo esto, lo voy a leer como lo escribí. Hizo esto porque ya todos los niños que había traído de Alemania ya eran adultos, o sea, ya habían pasado 30 años de la fundación de Colonia Dignidad y todos los niños que se había traído de Alemania, y pues obviamente necesitaba más niños, ¿no? Necesitaba carne fresca, por decirlo así. Y entonces, el método para secuestrar... ¡Qué horror! Sí, perdón, qué horror, o sea, sí, pensarlo así, pero seguro lo pensaba él así. Es que la verdad... Ya, perdón. O sea, y bueno, aquí no lo metí, pero digo, por si te cuestionas, por si querías saber, muchas de los niños que llegaron como niños adolescentes que ya tenían 30 años, le empezaron a pedir permiso a Paul Schaeffer de casarse entre ellos, y ya hasta los 30 años les dio permiso y varios empezaron a casar, estaban teniendo a sus hijos ahí, pero pues no era tanto como por toda esa separación que con la que crecieron, no hubieron muchos hijos, ¿sabes? También los patriarcas sí tuvieron más hijos, ¿no? Claro, claro. Y de hecho hay una historia muy triste de 2 colonos que salen en el documental que, o sea, decían que el momento que ya pudieron estar juntos, creo que tenían como ella 40, algo así, fue al doctor y le dijeron, no puedes tener hijos. Y era su sueño, güey. O sea, todo por el pinche Schaeffer, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a la técnica de secuestro que hacía Schaeffer en esta ocasión era que le ofrecía dinero a las familias de estos niños para que les dieran como el tutelaje del niño. No tanto, dame tu hijo en adopción, sino como, yo voy a ser su tutor, pero te voy a dar dinero para hacer todo el papeleo, ¿no? Y era pues, un secuestro un poco más sofisticado que al principio, que abusaba de la ignorancia y claro. de los pobladores y todo eso, ¿no? Y aquí ya vamos en la recta final. Ahora sí. Ahora sí. En esta parte de la historia va a entrar nuestro héroe, que lo mencioné en el episodio pasado, pero... El que se escapó. No, es otro. Es un niño chileno, ya adulto, obviamente, que se llama Salo Luna. Él es el hilo conductor de toda la docuserie, básicamente. Él te narra todo. Y bueno, Salo era parte de la vigilia permanente. De hecho, él estaba en un rango alto porque su familia ya llevaba mucho tiempo como acudiendo a Colonia Dignidad como visitantes. Y cuando entró se fundó la vigilia, él entró y él, digo, si lo buscan, sale en el documental, él canta muy bonito, toca, fue parte del coro desde que era chiquitico. Ya vi su fotito. Sí, y tocaba y todo eso. Y en palabras de Salo, dentro del documental, dice que Paul Schaeffer estaba obsesionado con él en particular. Tenía una obsesión enferma con Salo, ¿no? Entonces, dentro de la colonia, ya con los niños de la vigilia, que la mayoría eran chilenos y todo eso, había como una dinámica diferente que con los niños que eran totalmente alemanes, ¿no? Por la forma en que fueron criados o el tema cultural. Porque los niños chilenos que estaban en el internado empezaron a ser como un grupo, ¿no? En donde rápidamente como que sabían que podían confiar el uno con el otro, porque obviamente, o sea, dentro de la colonia todos vivían paranoicos de que si hablabas mal con Schaeffer si hablabas mal de Schaeffer, te iban a torturar, te iban a golpear, te iban a castigar, etc., ¿no? Y entonces, un día, un niño del grupo le empezó a contar todo a todos que Paul Schaeffer había abusado sexualmente de él, y así todos empezaron a decir lo mismo, ¿no? Entonces, en 1996, un niño llamado Cristóbal, que era parte del internado, le escribió a su mamá una carta en secreto, pidiéndole ayuda, diciéndole que había sido abusado sexualmente por Paul Schaeffer y que necesitaba que lo sacara de ahí inmediatamente, ¿no?
La madre tuvo que ir a Santiago de Chile, y fue a Asuntos Internos a denunciar a Colonia Dignidad y a Paul Schaefer por abuso sexual, ¿no? Y aquí ¿Y pudo sacar, o sea, aquí todavía no sacaba el niño? Todavía no. Okay, Ella tuvo que ir, porque aparte, como te decía... Como que lo cedes al niño un poco, ¿no? Ajá, sí, okay. Pero también no pudo ir a las autoridades directas de Parral porque la policía básicamente estaba contaminada por Schaefer. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, si ella iba y decía algo, le iban a decir a Schaefer y Schaefer iba a hacer algo, le iba a desaparecer, amenazar, lo que sea, ¿no? Y bueno, en noviembre de 1996, la policía volvió a entrar a Colonia Dignidad. Ya no sé cuántas pinches veces fue la policía y a Colonia Dignidad. Entró a la fuerza para detener a Schaefer porque se había girado una orden de aprehensión, ¿no? Pero igual los colonos bloquearon, se hizo un grupo de choque, etc. Y ya dentro de la colonia, la policía encontró a Cristóbal, ¿no? Lo rescataron y él empezó a decirles dónde fue abusado, dónde era que dormía Schaefer, porque él tenía como su propio, le llamaban el templo, que era como la casa de Schaefer. Y ahí él tenía como un baño especial, una regadera especial, un cuarto especial para hacer todo. Y y bueno, esta noticia obviamente empezó a correr por todos los pueblos alrededor de Colonia Dignidad. Y muchos de los papás fueron a sacar a sus hijos. Dijeron, güey, chinguen a su madre, aunque te di el tutelaje. Y se metieron en problemas, pero al final, con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha pelea, sí, muchos huevos, mucha pelea, les acabaron regresando a sus hijos, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, en esta redada, no encontraron a Paul Schaefer porque estaba escondido en un búnker que él había creado, que era como su cuarto de pánico y que nadie sabía dónde estaba, absolutamente. Pero aparte, nada. En un lugar, o sea, si dices que era casi como un pequeño estado, sí, ¿no? O sea, está muy cabrón, o sea. Sí. Y dicen que su búnker estaba muy cabrón porque había cámaras por todos lados en Colonia Dignidad ya en este punto, y él tenía monitores donde podía ver así dónde estaba la policía, dónde estaba pasando todo eso. Entonces ya estaba ahí, ¿no? Y y bueno, hubo de los niños que fueron abusados, de los niños chilenos de la vigilia, 5 de ellos interpusieron una denuncia y ellos vivían en un pueblo que se llama San Gregorio, o sea, alrededor de Colonia Dignidad. Y después de la denuncia empezaron a recibir acoso, amenazas por parte de Colonia Dignidad. Y hubo un niño que se llamaba Jaime, que cuenta que él estaba en su casa, ¿no? Con sus papás, que llegó un alemán, lo secuestró, se lo llevó como al bosque. Esto fue solo un par de horas y que este alemán le empezó a decir así de, sí, te van a hacer una entrevista, tienes que decir esto, tienes que defender a Schaefer, tienes que decir que todo lo que el abuso es mentira, no sé qué. Y en el documental sale esa entrevista de Jaime y me parte el corazón, güey, porque están así de, oye, entonces, ¿abusó de ti Paul Schaefer? Y él, no. Entonces, ¿no es cierto así de que Paul Schaefer es malo? No, él es muy bueno, ¿sabes? O sea, súper manipulado el niño. Pobrecito. Sí. No, pues, o sea, miedo, ¿no? Otra. No se puede juzgar eso, ¿no? Es como un niño, además. Sí, no, creo que tenía como 5 años, que era lo peor. O sea, lo ves 5 o 6 años y pues él nada más dice lo que le decían, ¿sabes? O sea, pues era un bebecito. Y esto también empezó a cambiar un poco la percepción del público hacia Schaefer. Empezaron a decir, ay, ¿qué tal que era mentira? No, es que sí es muy bueno porque tiene hospital, tiene esto. Y entonces empezaron a básicamente ignorar a las víctimas, ¿sabes? Ay, no. O sea, pero bueno. ¡Qué enojo! Ahora, ya vamos allá al final. Y esta parte se va a llamar El Gran Escape, Cris. Ok. Ay, mira, hasta le pusiste título, El Gran Final. Sí, El Gran Escape. Voy a ponerlo en los show notes porque ahí está el título, El Gran Escape. Ok. Regresando con Salo, vamos a contar esta parte desde la perspectiva de Salo Luna, ¿no? Salo cuenta que por 4 años logró evitar que Schaefer abusara de él. ¿Cómo? No sé cómo le hizo, pero lo logró. Y después de esos 4 años llegó una noche en la que Schaefer estaba tan emputado porque realmente estaba obsesionado con él. Y digo, o sea,
objetivamente Salo era un niño muy bonito, ¿sabes? Muy, con su voz suavecita, cosas así. Y entonces una noche Schaeffer obligó a la cabeza como de las juventudes de la vigilia, que era un alemán, que era como el tío, ¿no? El que los cuidaba, el que los llevaba a todos lados y todo eso, le pidió que le trajera Salo a su cuarto en ese momento, ¿no? Y entonces se lo llevó y Salo estaba así súper sacado de pedo y me sorprendió porque cuenta que estuvo toda la noche ahí, pero o sea, cuando Schaeffer lo intentaba tocar, él decía, no me toques, no, o sea, también esta época ya estaba como en los 70s, Paul Schaeffer ya no era como antes, uh-huh. Y que Schaeffer le hacía berrinches, le gritaba y que no sé qué, pero nunca llegó a ver un abuso real hacia él, ¿sabes? O sea, como que logró defenderse. Y que Salo cuenta que le dijo, ¿Por qué no me dejas tocarte? ¿Te doy asco? Y que Salo le dijo, sí, me das un chingo de asco, y que se emputó. Y que no... Piénsalo. Sí, güey, así de a huevo. Y que no lo dejó dormir toda la noche y finalmente de día ya lo dejó ir y no pasó nada, ¿no? Y en palabras de Salo, él cuenta que después de esa noche él juró vengarse de Schaeffer, así le agarró una tirria muy cabrona, ¿no? Y aquí entra otro nuevo personaje llamado Tobias Müller. Tobias Müller era un chico que llegó a la colonia a los 10 años. Para ese entonces yo creo que ha de haber tenido unos 19, o sea, ya lleva 9 años. Y él nunca logró como normalizar los tratos de Schaeffer porque no nació dentro de la colonia, ¿no? Claro, sí, ya tenía concepción del mundo. ¿No? Y esto era algo que pasaba mucho como igual los chicos chilenos. En el episodio anterior les comentaba de Efraín, que fue un niño que fue secuestrado. Él siguió en la colonia hasta el final, pero él cuenta que tampoco, o sea, nunca logró adaptarse a ese tipo de vida y que siempre cuestionaba. Y una vez en una reunión le gritó a Schaeffer así, pero es que ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y que se lo putearon así en medio de todo mundo, ¿no? Cachetadón. Sí, así cachetadón. Sí, literal, sí le dieron un cachetadón. Y bueno, a Tobias Müller le pasaba lo mismo, ¿no? Decía, güey, es que no está bien lo que está pasando aquí, qué pedo, no sé qué. Y él se acercó mucho a Salo, ¿no? Como que no explica mucho su amistad, pero digo, eran muy cercanos. Y un día Tobias llegó llorando y le contó a Salo que Schaeffer había abusado de él, ¿no? Y que no podía más, que ya estaba hasta la madre, no podía, o sea, no quería más abuso, no quería que Schaeffer lo tocara, entonces que él quería escaparse, ¿no? Y Salo dijo, va, yo te voy a ayudar, ¿no? Vamos a escapar juntos, vamos a salir de aquí juntos, ¿no? Y en ese entonces Tobias era el único joven que tenía muchísima información de dónde estaba el búnker de Schaeffer. Tenía una foto actualizada de Paul Schaeffer porque ya habían pasado miles de años y él no, desde los escándalos con Pinochet y todo eso, no salía. De hecho, desde antes, o sea, creo que desde que huyó el primer colono de Colonia Dignidad. Y muchos se recluyó. Sí, y muchos no sabían cómo se veía, ¿no? Entonces, él tenía esa foto, se la dio a Salo, y Salo cuenta que la escondió como en un botecito de crema, así la enrolló, porque contaba que todas las noches le revisaban sus mochilas, entonces pues, no podían cachar que tenía eso, entonces lo escondió. Y entonces, y bueno, toda esta información por fin iba a como joder a Schaeffer, ¿no? Porque siempre que llegaba la policía nunca lo encontraban y todo eso, ¿no? Entonces, también en estas fechas, Salo estaba muy en contacto con un reportero llamado Fernando Tapia, que se encargaba de investigar todo lo que pasaba dentro de la colonia. O sea, era un periodista de investigación que se enfocaba estrictamente desde los secuestros de los activistas, los asesinatos, hasta las acusaciones de acoso sexual por parte de Schaeffer, ¿no? Y Salo era muy disidente, ¿eh? A pesar de que llevaba mucho tiempo dentro de la colonia, era súper disidente y mantuvo contacto con Fernando y era como su contacto dentro de la colonia y le daba información de lo que estaba pasando adentro, ¿no? Ya. Y lo entrevistaba constantemente, hablaban constantemente y aparte también Fernando asistía como a los eventos públicos que hacía la colonia, ¿no? Entonces un día Salo habló con Fernando y le contó el plan de escaparse y le pidió ayuda y le dijo, va. Lo dudó.
Esta, de hecho, no sale en el documental, esto sale en una entrevista en YouTube que encontré de los dos. Ujú. Y le dijo, va, yo te ayudo a escapar, ¿no? Entonces, el 26 de julio de 1997, ese día era el sexto aniversario de la vigilia permanente, de la creación de esta vigilia. Y Tobías estaba al cuidado de los baños. Había un evento público, ¿no? Para todos era una fiesta, se hacían actividades, estaban haciendo que el coro, que la canción, que la comida y que la chingada, ¿no? Y entonces, estando con Salo, Tobías le dijo, bueno, tú me avisas cuando sea el momento de irnos, ¿no? Entonces, Salo, muy inteligente, aprovechando como toda la festividad y todo eso, se robó un radio de telecomunicación que tenían los de seguridad. Ujú. Y lo guardó, ¿no? Él dio una presentación muy bonita, cantó muy bonito ese día, así con su guitarrita, hizo la gimnasia, todo eso sale en el documental, pero me da mucha risa. Y él ya planeando así de que, vuelta sí, de carro, ahorita sí, no, hace como un arco, así de para atrás. No, nunca entendí eso de Colonia Dignidad, como que le enseñaban gimnasia a los chavos y hacían sus presentaciones así como, igual le parecía Varonila Sheffer, pero bueno. Y bueno, después de su presentación, Salo, o sea, le contó al que era la cabeza de su grupo de vigilia que se sentía mal, que tenía náuseas y que iba a ir al baño. Y en ese momento fue al baño y le dijo a Tobías, nos vamos ya a la chingada, ¿no? Y ambos huyeron de la colonia, recorrieron casi 17 kilómetros corriendo y iban directo a la casa de los papás de Salo, ¿no? Que era en un pueblo a 17 kilómetros de la colonia. ¿Los papás de Salo sabían que estaba pasando esto? Buena pregunta. Creo que en ese punto sí, ya sabían. Pero eran muy... Fíjate que durante el documental cuentas algo que sus papás eran muy... O sea, fueron muy apegados a la colonia, pero porque eran de derecha. Y de hecho estaban, a pesar de que eran campesinos, estaban en contra de los tomas y todo eso. Entonces como que se alinearon mucho como con las ideas de lo que presentaba la colonia, ¿no? Pero para ese entonces ya sabían qué estaba pasando y ya lo estaban esperando, ¿no? Entonces, durante este recorrido, Salo cuenta que él prendió la radio al caer la noche, y empezó a escuchar en el radio, cómo los de seguridad estaban diciendo que no están, y empezaban a mencionar los nombres de Salo y de Tobías. Y dije, güey, ya no tenemos que ir en chinga, y se echaron a correr así, más rápido. Ay, no manches. Y sí, no, así súper, cuando ves el documental está así como, no mames. Y bueno, ya llegando a la casa de la familia, los estaba esperando Fernando y el hermano mayor de Salo, que había rentado una Jeep. Y en el momento que llegaron, se subieron a la Jeep y se fueron para Santiago de Chile, a medio de la noche, pero, o sea, tenían que hacer eso porque si no, los iban a encontrar. Para que no los cacharan, sí, claro. Sí, o le iban a llamar a la policía del pueblo, los iban a atrapar y todo eso. Y llegan a Santiago de Chile exitosamente. Tobías pide asilo a la embajada alemana, les cuenta todo, denuncia en Chile a Paul Schaeffer y no lo extraditan, pero lo ayudan a huir a Alemania. Y a Salo también le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que esto está muy cabrón, o sea, está muy caliente la situación. Tú también te vas para Alemania con Tobías, y lograron huir de Chile para poder denunciar a Paul Schaeffer, ¿no? Qué padre. Sí, no, está muy bonito, la verdad. Y ya después de esta noticia salió a la luz, obviamente, porque creo que esa parte no la entendí bien, pero creo que los periodistas ya sabían cuándo se iban a ir Tobías y Salo a Alemania y los estaban grabando y pues obviamente se enteró Paul Schaeffer. Y adivina qué. ¿Qué? Paul Schaeffer, con sus guardaespaldas, logra huir a Argentina. Ay, no, y sabes, y llegando, llegó a una provincia que se llama Chivilcoy, en Argentina. No. Y cuando llegó, aquí está la respuesta de qué pasaba con el dinero. Ya había una réplica pequeña de Colonia Dignidad. No. El Chivilcoy, Argentina, ¿no? ¿Y había gente viviendo ahí? Había poca, muy poca. Era más como su casa de verano, parecía ser. Y solo se fueron él y sus guardaespaldas. Y los colonos se quedaron desamparados. Así aventados. De hecho, les pegó mucho. O sea, en el documental, Willis,
el que le ayudó a desenterrar los cuerpos, él cuenta que él ya estaba casado con 2 hijos, que por cierto vivían separados, no los dejaban llamar padres, que cuando supieron que huyó Paul Schaefer, lo primero que hicieron fue pues, agarrar sus cosas, agarrar un carro y se fueron al campo a acampar, pero para ellos fue como el primer paso para dejar Colonia Dignidad, ¿no? Claro, sí. Pero muchos de los colonos se quedaron ahí, güey, o sea, sin razón, ¿sabes? Sí. Es como de, güey, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Sí, él era el que canalizaba todo, sí. ¿No? Y entonces entrevistan a uno de los guardaespaldas de Schaefer cuando fueron a Argentina, y él cuenta que Schaefer, cuando llegaron a Argentina, muy feliz, le dijo, no te preocupes, yo hablé con Dios y me dijo que nunca me iban a atrapar. Entonces estamos bien aquí. Ya dime qué pasa después. Ya estamos terminando. Y así fue como Paul Schaefer estuvo prófugo 7 años más en Argentina. Y todo esto pasó porque la policía chilena no estaba haciendo nada. Todos tenían la información, sabían dónde estaba, sabían que estaban en Argentina, pero no les importó, ahora sí que el que graba no hace nada. No les importó investigar, no les importó ponerse en contacto con las autoridades argentinas, pero gracias a Hernán Fernández, que era el abogado de los niños chilenos que habían acusado a Paul Schaefer, de los que estaban en el internado, de acoso sexual, y una reportera llamada Carola Fuentes, fue que lograron localizar con exactitud dónde estaba el nuevo terreno de Paul Schaefer. Se pusieron en contacto hicieron primero investigación el abogado como de inteligencia, él hablaba alemán, entonces como que primero hizo contacto con los guardaespaldas, estuvieron viendo así sus salidas, entradas, ubicar dónde estaba Paul Schaefer y se pusieron en contacto con las autoridades. Y finalmente, Cris, en marzo del 2005, del 2005, ¿cuántos años llegó? ¿Al 1960? ¿61? No. Paul Schaefer, de 84 años, es detenido por la policía argentina y extraditado a Chile. Qué bueno. Y ya aquí ya nos vamos rápido. Paul Schaefer fue enjuiciado solamente por abuso sexual de los niños que lo denunciaron y fue sentenciado a 20 años de prisión. No, es nada, o sea, entiendo que es nada, pues sí da coraje. Y nunca fue juzgado por los crímenes de guerra, básicamente, que hizo en Colonia Dignidad, ¿no? Y el 24 de abril del 2010, Paul Schaefer muere dentro de la cárcel chilena a los 89 años. O sea, mira. Sí. Y tú, mis conclusiones. No, todavía falta. Y yo ¿ya para qué? Pero ¿te acuerdas que en el episodio pasado te dije que íbamos a llegar hasta los 2000? Ahí está. Sí. Ahí está. A ver. Y bueno, nada más para cerrar, hoy en día, ya les adelanté un poquito, Villa Baviera sigue existiendo. Hoy está a mano de los hijos de los patriarcas. Ellos son los que lo controlan. Y ya no es tanto un culto, sino como que es un centro turístico cultural. Y dentro de ahí hacen actividades, o sea, culturales, el Oktoberfest, y dan tours donde muchos colonos, honestamente, no tenían otra cosa que hacer y a dónde ir, se quedaron ahí. Claro. Y ahora dan tours donde te enseñan dónde fueron que torturaron a los activistas. Ya vi que puedes reservar en TripAdvisor, 1,400 pesos. Güey, no mames. Compré nuestro vuelo a Santiago de Chile. Yo sí quiero ir a Villa Baviera. Vamos, sí. Bueno. Les echamos huevos. Ay, sí. Y les echamos huevos. Y bueno, aquí también entra un poco, o sea, ¿qué fue de los colonos, no? Muchos, te digo, se quedaron ahí. Muchos otros exigieron una reparación económica porque obviamente pasaron toda su vida trabajando ahí y no recibieron ni un céntimo. Claro, ni un céntimo. Sí. Entonces, cuando se fue Schaefer, fue como de, güey, o sea, yo necesito algo. Y muchas se quedaron ahí y por eso están trabajando con paga y con vivienda dentro de Villa Baviera, ¿no? Okay. Una como de las dueñas es la hija que te digo que era el CFO de Colonia Dignidad. Él se entregó a las autoridades, haciéndose responsable de todo lo que pasó. Willis fue a las autoridades
decir, güey, yo hice esto, si me quieren meter a la cárcel por deshacerme de los cuerpos, métanme, pero yo quiero darle cierre a las familias, les voy a decir dónde fueron enterrados, vamos a ver si encontramos algo. Y gracias a esto la policía pudo encontrar, no restos humanos, pero sí restos como ropa. Sí. Hubo uno de que, ay, lo apunté, pero perdonen, ya está muy lejos de mi documento. Una hermana de una de las víctimas llevaba años buscándolo y encontraron la motoneta que él usaba y que estaba usando cuando fue secuestrado por los militares. Y ella cuenta en el documental que lo primero que hizo fue abrazarlo, o sea, le dio como cierre, ¿sabes? Sí, claro, encontrar todas esas... ¿Sabes qué pasó? Igual no tienes los cuerpos, sí, pero sabes qué pasó. Que alguien te cuente qué pasó. Sí, exactamente. Y muchos de los que están ahí, o sea, como que hay mucha responsabilidad de parte de ellos para contar qué fue lo que pasó. Ahora, claro, el dilema moral es, espérate, los que siguen habitando ahí tienen el derecho de hacer eso, o sea, de estar ahí. ¿Son culpables o son víctimas? ¿Sabes? O sea, porque te digo, sí, no recibieron nada, no tienen a dónde ir, pero también está pues la huella de está muy una cabrón colonia, que hicieran ese lugar un lugar turístico. Para mí eso está horrible. Sí. O sea, es como de, ¿por qué? O sea, ya estoy viendo aquí de que hotel, villas, cabañas, o sea... Viaje de la criminalería a Villa Baviera. Sí, está. Actividades y turismo, o sea... Es que está... sí me hace sentir raro, ¿sabes? Sí, yo sí lo estuve hablando mucho con mi esposo porque le digo, o sea, a mí eso fue lo que más me impactó, ¿sabes? Porque lo entiendo. Y también en la docuserie, muchos de ellos dicen que no sabían lo que estaba pasando. Porque sí realmente no, no lo vieron. Pero muchos otros, por ejemplo, Willis, o sea, sí lo aceptó, pero otros, cuando estaban los activistas secuestrados, los alimentaban, limpiaban la bodega, limpiaban donde los... ¿cómo se dice? Donde los torturaban. Torturaban, sí. Pero no sabes, o sea, están viviendo como en una burbuja tan... Así que seguramente es como de, es eso, ya. Pues yo sí creo que... Bueno, ahorita en conclusión. Y cerramos. Y esta es la historia de Colonia Dignidad / Villa Baviera de Chile. ¡Bravo! Dios mío. Está cabrón, bravo. ¿No? Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Bueno, ahora sí, conclusiones, cierre general. Yo estaba ya esperando así como que mordiéndome la lengua mientras cerrabas tú la narración de la historia. Dilo. Creo muchas cosas. Creo que está muy cabrón como lo que platicaba un poco de esta cuestión de las venas abiertas de Latinoamérica. Sí. Que es como de cómo dejamos... Bueno, no dejamos, lo dije mal. ¿Cómo puede pasar que una persona extranjera venga y haga eso? O sea, para mí eso es una cuestión... me anonada, pues. Gentrificación. O sea, estoy consciente, lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo que es como una cuestión política en donde a alguien le convino todos los conocimientos que tenía este cabrón, todos los contactos que tenía este cabrón, y como que te volteas, ¿no? Un poco como los Levarón, ¿no? Que tienen como toda esta... ajá. O sea, y para mí eso es una cuestión, ¿no? O sea, me impresiona mucho cómo nuestros países... Ni nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a alguien más, ¿no? Protegemos a este extraño que aparte está trayendo pura, o sea, miseria y cosas horribles, ¿sabes? No es como que es alguien increíble que viene, invierte, compra ese terreno y hace un centro turístico chingón, no, o sea, no, ese no era el punto de ese lugar, ¿no? No. De hecho, perdón, te voy a interrumpir porque solo quiero decir que la esencia de esta historia era que Paul Schaefer quería un lugar donde podía abusar de niños. Literal, esa es la esencia. Y ve todo lo que hizo con tal de poder seguir haciendo eso de manera impune. Quería tener su harem, no sé si es el término correcto, pero su harem de niños, o sea, ¿no? Es como... Lo llevó a trabajar con Pinochet, güey. O sea... No, y claramente el problema de este tipo de personalidades es que son súper inteligentes. Y ya me voy a ver bien tía, pero sí es como de ¿por qué no usan su inteligencia para cosas positivas? ¿Sabes? Que nos puede ayudar a todo. O sea, ¿qué tipo de patologías tienen en su cerebro? Que es como de, en vez de usar todo este poderío que estoy armando para ayudar, no sé, a mi entorno, es como de, no, es para que yo pueda violar niños. Sí. Y no me importa que el Pinochet sea un asesino de mierda, que sea un hijo de puta,
que reprima a todo aquel que se ose a decir que está en contra de él. Ajá. Y bueno, también venía de un contexto donde, pues, o sea, tenía a los nazis aquí al lado, ¿no? O sea, sí, que, y odiaban a los socialistas, soviéticos, sí. ¿Sabes? Ahora, la otra parte que me impresionó mucho es justamente esta cuestión de que ahora es un centro turístico y como dices, como la duda moral de qué pedo. Uh-huh. Como que no sé cómo... No sé, quiero pensar que si yo estuviera en esa situación y ya salgo y digo, no mames, esto era, me podría salir. Pero Ajá. entiendo que mucha gente no, ¿sabes? Y como que hay gente que es como tan apegada y allegada a sus como raíces y sus lugares que prefieren ignorar y ver. Me refiero a esta parte que es como, uno están, no tienen o sea, muchos de estos eran niños, ¿no? Cuando sí, entraron ahí, sí, o nacieron ahí, sí, mismo, ¿no? O sí, sea, sí, literal. Entonces, literal. Ay, no sé qué pienso de eso, pues. Sí, también me hace sentir raro, pues eso sí, y se me hace horrible que sea un centro turístico. Ese lugar debió de ser clausurado, sí, debió de ser reclamado por el gobierno y utilizado para, no sé, para otras cosas. Si el gobierno ya lo que quería como hacer como una eco-adventure, muy chingón, pero no puede ser posible que sigan siendo dueños estas personas. Es que está cabrón, y eso es lo que mucha gente chilena hasta el día de hoy menciona, que es como, güey, esto no debe existir, ¿sabes? Esto es una afrenta, es una herida abierta, especialmente a las familias que muchos siguen vivos hasta el día de hoy. Sí, claro, ¿sabes? O sea, sí. De esos desaparecidos. Y, yo iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Estabas diciendo. Y eso, nadie pagó realmente por estos desaparecidos. Sí, o sea, sí exacto. entiendo que se entrega, pero se entregó. Me explicó, y al final del día eso le da muchos puntos a esa persona, pero, o sea, bueno, no le da puntos. No, aparte cuando se entregaron ya tenían la misma edad que Sheffer, güey, 80 sí, años, pobres señores. Ya están viendo la muerte, ¿no? Sí, güey, pues, uno ya murió, de hecho el que era el CFO murió recientemente, o sea. Pero sus hijos siguen siendo dueños, o sea, sí. A mí lo que me anonada es que esa gente siga siendo dueña de ese espacio por el que te cobran a entrar, donde hubo crímenes de guerra. Sí. O sea, no es como el museo. Y donde te dan un tour de los crímenes, literal, te dicen, ahí es donde está el... Es como si y es así lo veo, ¿no? Un poquito, es como si reacomodaran Auschwitz. Ajá. Y en las barracas hicieran habitaciones y te rentaran unas... O sea, sé que no es el mismo nivel y no lo estoy comparando, pero para mí es igual de horrible, ¿no? Sí. Lo que hicieron, fue un minicampo. Es como si hicieran eso. Sí. ¿Y por qué se permite? O sea, ¿qué regulación permite eso? ¿Sabes? O sea, no sé, como que me da mucho asco. O sea, sí. Me da mucho asco. O sea, sí. Iría por el morbo, pues, pero, o sea... iría porque tenemos un podcast de crimen. No iría por gusto, ¿sabes? Iría a quemarlo, ay, sí, no, pero sí me parece muy impresionante cómo no nos ayudamos. Y eso es un ejemplo perfecto. Sí. En este lugar violaron a miles de niños. ¿Quién sabe? Nadie va a saber cuántos. Sí, de hecho es eso también. No se sabe la cantidad de niños, pero eran cientos, miles, seguramente. Y de socialistas, activistas, inocentes que también mataron. ¿Quién sabe? Porque si era una fosa común, no creo que tuvieran un conteo de... O sea, ¿quién sabe cuánta gente mataron ahí? Sí. ¿Quién sabe cuántos niños... y cuánta gente como pues ya dañada sacaron a la sociedad? Porque también es lo que hemos hablado muchísimo de los cultos, como, no sé, me acuerdo ahorita de las hermanas mexicanas en el de Nexium. Esas personas ya nunca van a tener una vida normal. Sí. Por más terapia y por más cosas que... Es un trauma demasiado fuerte que ni siquiera hay alguien que se pueda relacionar contigo en cuanto a eso. Entonces, me parece... está muy fuerte. O sea, sí está muy fuerte el caso, la verdad. Esa es mi conclusión. Bueno, me da tristeza. Sí, me da tristeza. Y estaba pensando en lo que dijiste de que era un caso extraño pero interesante. Es un caso extraño pero interesante. Sí, es muy interesante, pues, pero sí, y extraño. Como que todas estas capas que tiene... No, pero me refiero a que tiene un montón de capas como que... históricas, como decíamos, aparte, ¿sabes? Sí, o sea, como que luego Nexium tenía como nexos ahí con medio unos del gobierno, pero eran como así, ¿no? Sí. Y luego aquí por acá, pero este güey sí era poderoso, o sea, sí tenía poder en Alemania, en Chile, o sea, no mames, o sea, para traficar armas de Alemania de Europa, quién sabe a quién conocía, y obviamente es otra. Ese es de esos casos que hay muchas preguntas sin respuesta y nunca las va a tener, porque está cabrón. Sí, no. De hecho, yo te iba a decir sobre los colonos que quedaron y que, o sea, la gente que sale, vive su vida fuera de eso. No entré mucho en detalle, pero muchos cuentan
O sea, que el control era tan cabrón dentro de la colonia que nunca tuvieron como, nunca se podían tocar, tipo ni la mano, o sea, eran, y eso es muy importante para un ser humano, ¿sabes? Tener contacto físico. Y que literal que cuando, o sea, se fue Schaeffer y pudieron hacer eso, para ellos fue, o sea, la cosa más cabrona, poder abrazar a sus parejas, poder abrazar a sus hijos, poder besarse entre ellos, o sea, en pareja, poder besar a sus hijos, obviamente de manera paterna. O sea, también creo que tendría que dedicarle un episodio entero para las repercusiones de los colonos, ¿sabes? O sea, de que había una que trabajaba en el hospital que contaba que ella quería trabajar en el hospital de Colonia Dignidad porque tenían privilegios y porque disfrutaba mucho abrazar a los niños, o sea, porque decía que era el único contacto físico que tenía y decía, no puedes abrazar a los niños por tema de higiene, pero ella los abrazaba, los besaba, pero les daba un amor porque ella no podía tener eso dentro de la colonia, ¿no? Sí. Y está cabrón, sí, a mí me pareció fascinante, o sea, literal, es un caso increíblemente fascinante por todo el contexto histórico, por todo, o sea, Paul Schaeffer estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, de la peor manera que te puedas imaginar. Sí. ¿Sabes? O sea, supo utilizar como lo que tenía alrededor, eso es una verdad, sí. Sí, pero y también fue un catalizador muy fuerte dentro del Chile, entonces a mí me parece impresionante, pero me gustaría saber las opiniones de nuestros podescuchas chilenos, ¿sabes? O sea, cómo se vive ahí, qué opinan, si han ido a Villa Baviera, si quieren ir a Villa Baviera. O sea, no los juzgo, porque no es muy juzgona, pero cada quien sus jugas. Solo me parece muy impresionante que ese haya sido el rumbo que tomó ese lugar, ¿no? Es como de, ¿what? O sea, se ve bonito, ya vi fotos, pues, pero, o sea, me refiero a... Me parece muy random. Ya vi precios, 1,400 pesos la noche. Caro, no, me parece muy random. O sea, sí, pero creo que es como la experiencia. Sí. Me parece muy random que un campo de concentración, porque es lo que era al final, literal, se convierta en un resort, ¿ya sabes? Sí, de visita. Pues bueno, vamos a dejar encuesta. ¿Irían a Villa Baviera? Sí, no. Denos sus comentarios. Y pues, este fue el fin de esta temporada, Cris. Muchas gracias. Una temporada más. Oye, ¿les adelantamos algo de la que sigue? Sí, si quieres, sí, claro. Bueno, ya teníamos, para que se emocionen, no tenemos todavía fecha de lanzamiento, ¿verdad? Pero nos pueden ayudar. Creo que esto puede ayudar a que elijamos como casos y lo que sea. Pero en la siguiente temporada lo que queremos hacer de como crímenes asiáticos, en Asia, o sea, en Asia, en cualquier país de Asia, porque Pris y yo hemos platicado y hay unos bien locochones. Sí. Entonces, si ustedes tienen alguno que han escuchado que les interesaría como conocer más o que investiguemos o que le hagamos un capítulo o lo que sea, no duden en ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de Instagram, YouTube. Sí. ¿Qué más tenemos? Sí, ¿no? Ya en esos dos, ¿no? TikTok, claro, sí. Sí. Para verlos y ya como pelotear Pris y yo y ya llegar con una temporada sólida, divertida y macabra. Sí, no, bueno, o sea, solo quiero decir que hay 2 casos de los cuales no voy a hablar y uno es el caso de Hello Kitty. Claro. Para quien sepa, luego te digo, Cris, cuál es. Y el otro es el de, espérenme. El del chavo ¿no? El que me contaste. No, ese sí voy a hablarlo. Sí, no, sí. Okay. El de Junko Furuta. No, Junko Furuta, perdón. Son los únicos que no voy a aceptar. Los demás pueden decirnos el que sea. Y un culto, porque hay varios cultos en Asia, especialmente en Corea y Japón, y tenemos que cerrar la temporada con un culto. Exacto, obviamente. Ya tomamos la decisión ejecutiva que cada fin de temporada es de culto y ya las demás pueden variar, pero de culto. Va, pues déjenos sus propuestas en todas las redes sociales y pues nos despedimos. Nos vemos. Esto es un adiós, no, es un hasta siempre, no es un adiós. Nos vemos. No, es un hasta luego, no un hasta siempre. Pris, por favor. No la atilé a ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero los queremos, Creamy Babies. Creamy Lovers. Nos vemos en la siguiente temporada, Creamy Lovers, Creamy Babies, Creamy Ninis. Los queremos mucho. Bye.